Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Vamos a ponernos en el caso de que tenemos un bebé que ya va creciendo alrededor de los 4 meses y ella, el pediatra, nos empieza a plantear la necesidad de irnos mentalizando de que tenemos que empezar a incluir nuevos alimentos en la dieta. Si el bebé está alimentado con lactancia materna, no tenemos ningún problema, podemos mantenerla en exclusiva hasta los 6 meses. Pero si el bebé está alimentado con leches de fórmula, nos van a empezar a decir que tenemos que empezar a introducir un poquito antes la alimentación complementaria. Y aquí tenemos diferentes métodos que además se están poniendo muy de moda. Antiguamente todo eran triturados y actualmente hemos oído hablar muchísimo del baby led weaning y también de otro método que se llama el método Bliss. ¿Pero sabemos lo que es? Realmente la alimentación complementaria en la actualidad no es muy estricta y me voy a explicar. No es muy estricta en el orden de introducción de los diferentes alimentos, pero claro, la verdad es que si nos dejamos guiar por lo que se ha hecho durante muchos años, pues vemos que realmente sí que hay algunos alimentos que nos pueden resultar más fáciles de introducir, sobre todo si empezamos alrededor de los 6 meses, donde los bebés todavía pueden tener ciertas dificultades para manejar las manos adecuadamente, hacer pinza, coger las cosas, incluso para masticar, porque realmente no tienen dientes, lo que tienen que hacer es aplastar con la lengua o con las encías los alimentos que les vamos ofreciendo. Dentro de los métodos que tenemos para introducir la alimentación complementaria tenemos el tradicional y más básico, que sería a base de purés y triturados. Todos los alimentos los vamos triturando de manera que el bebé sea capaz de ingerirlos al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando introducimos la carne o el pescado, lo trituramos con las verduras y no tenemos ningún problema para que el bebé consuma la cantidad de comida que necesita. Sin embargo, actualmente hay otra corriente perfectamente válida, por supuesto, para introducir la alimentación complementaria, que es a base de alimentos no triturados, pero claro, esos alimentos no triturados tienen que ser adecuados en tamaño y en textura para nuestro bebé, con lo cual se ha visto que este método, el baby led weaning, en el que ofrecemos los alimentos sin triturar, tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes frente al método tradicional de los triturados. Entre las ventajas es una mejor regulación de la ingesta, es decir, el bebé come por sí mismo lo que nosotros le preparamos, se lo dejamos en el plato o en una bandeja y lo va ingiriendo. En el momento que ya no tiene más apetito, pues deja de comer y ya está. Sin embargo, con los triturados somos nosotros los que llevamos la comida a la boca del bebé y a veces, por terminar, si no hemos calculado bien la ración, podemos tener una tendencia a sobrealimentar a los bebés, lo que puede llevar a tener un aumento de peso. Dentro de estos dos métodos también se ha comprobado que suele ser más variada la alimentación en el caso del baby led weaning que en los triturados. Muchas veces cuando preparamos los purés, preparamos el mismo puré para toda la semana y se acabó. Sin embargo, con el baby led weaning se ha visto que la variedad, por ejemplo, de verduras o de frutas que se ofrecen a los bebés pueden ser más abundantes porque a veces nos guiamos con las comidas que vamos a preparar para los adultos y el mismo tipo de alimento lo podemos preparar de manera adecuada para el bebé, con lo cual es posible que haya una mayor variedad en la oferta de los alimentos en este método a través del baby led weaning. Y además, entre las desventajas tenemos que en el baby led weaning corremos un mayor riesgo de atragantamiento del bebé si los alimentos no están preparados de la manera adecuada, es algo que debemos aprender a hacer,
y también podemos tener una escasez del consumo de algunos alimentos, por ejemplo aquellos alimentos que proporcionan hierro, que es algo fundamental en la alimentación complementaria de los bebés porque los requerimientos se ven aumentados. Así que estos dos métodos tradicionales, bueno, pues también se podrían combinar, pero más recientemente un grupo de pediatras ha desarrollado el método Bliss, que sería realmente una adaptación del Baby Led Weaning. Está basado en el mismo método, con lo cual podríamos decir que es realmente un Baby Led Weaning, es decir, una alimentación guiada por el bebé, en el que se especifica mucho más detalladamente cómo deben ser los alimentos que se ofrecen al bebé para evitar cualquiera de esos riesgos que podrían aparecer con este estilo de alimentación complementaria. Así que el método Bliss hace especial hincapié en unas indicaciones que se deben seguir para evitar, como os he dicho, esos riesgos, que serían el déficit de hierro, no comer la suficiente cantidad, es decir, que no nos proporcione además las calorías, la energía necesaria, y para evitar el riesgo de atragantamiento. De manera que nos recomiendan que en cada comida aparezca un alimento energético, rico en energía, un alimento rico en hierro y una fruta o una verdura, de manera que esa oferta que hagamos a nuestro bebé, porque el bebé tiene que ingerir solo, no debemos nosotros meterle el alimento en la boca, bueno, pues que esa oferta que tenga incluya esos tres tipos de alimentos. Y además hace mucho hincapié en la forma de preparar y presentar los alimentos para que sean seguros. Las texturas, de hecho una de las recomendaciones es que los padres prueben siempre las comidas antes de ofrecérselas al bebé, algo que no debemos olvidar, porque las texturas, de lo que se estaba hablando, es importantísimo que sea el bebé capaz de aplastarlas o de deshacerlas con la simple presión de sus encías o de la lengua. Y nosotros, como padres, deberíamos probar ese alimento y aplastarlo con la lengua en el paladar. Si somos capaces de aplastarlo sin ningún tipo de problema, ese alimento será adecuado para ofrecérselo a nuestro bebé. Pero no solo la textura, sino el tamaño. El tamaño en el que ofrezcamos los alimentos a los bebés deberían ser mínimo del tamaño de un pulgar, es decir, uno de los lados o el largo de esos alimentos deberían ser al menos de aproximadamente unos 10 centímetros, más o menos. Pero como no vamos a sacar la regla para medir, vamos a calcular con el pulgar. Nos podría servir tanto para el grosor, si presentamos la comida en forma de tiras, como la largura. ¿Y por qué es importante esta forma de presentación de las comidas? Porque el bebé tiene que ser capaz de agarrar el alimento, sostenerlo con el puño, porque todavía cuando son pequeños no hacen correctamente la pinza y lo único que van a hacer es machacarlo, hacer trozos más pequeños, con lo cual más difícil de ingerir. Cogen el alimento así con el puño y les tiene que sobresalir, si no es imposible que coman, y lo más que van a hacer es aplastarlo con la mano si no tiene suficiente tamaño, con lo cual tamaño mínimo del pulgar, podría ser por supuesto un poquito más largo, y grosor mínimo del pulgar también, de manera que sea mucho más fácil de ingerir. Esa textura y ese tamaño nos va a ayudar a evitar el atragantamiento. Otra de las pruebas que deberíamos hacer los padres es que esos alimentos, especialmente cuando comenzamos con la introducción de alimentos un poco más duros, como pueden ser las carnes, que no se rompan en trozos, que no seamos capaces de hacer más pequeños, es decir, que no se rompan ni en forma de bolas ni que nos queden trozos muy irregulares. Ocurriría lo mismo también con algunas frutas. Si nosotros somos capaces de machacar, por ejemplo, de chafar sin excesiva fuerza con un tenedor esos alimentos, también serían adecuados para que los ingiera el bebé. De hecho, las primeras veces que introducimos alimentos un poquito más duros, puede ser necesario que los chafemos un poco y que los mezclemos con otros que sean más blanditos para favorecer ese reflejo de tragar de los bebés que al principio no está tan desarrollado.
Cuando hablo del tamaño del pulgar, por supuesto que hablo del pulgar de un adulto y no de un pulgar de un niño. Si queremos tomar la mano del niño como referencia, será el puño cerrado, por lo que os he dicho que el alimento debe sobresalir por la parte de arriba, tiene que tener suficiente largura. De manera que otra de los factores importantísimos que hace hincapié también el método Bliss es en que los bebés siempre deben estar acompañados mientras se ingieren sus alimentos. Podemos aprovechar para hacer comida familiar con los niños, pero por supuesto que siempre echándoles un ojo y evitando cualquier tipo de distracción, tanto de los niños, que puedan estar haciendo otras cosas e ingieran un trozo de alimento demasiado grande o no sean capaces de machacarlo porque están distraídos con otra actividad, y de los padres, que estemos siempre vigilantes para que en el supuesto caso de que se produzca algún problema a la hora de ingerir los alimentos, estemos siempre preparados para reaccionar de la manera adecuada. Cuando el alimento está en la boca es muy fácil sacarlo, los niños enseguida empiezan a hacer gestos, pero si dejamos que lo trague, pues va a ser un poco más complicado. Así que siempre, siempre, siempre una buena vigilancia de los niños, tanto si seguimos el método Baby Led Weaning como sus modificaciones a través del método Bliss. Cuando llega el momento de la alimentación complementaria, mi recomendación es tranquilidad. Si nuestro bebé le vemos muy patoso, a nosotros nos genera ansiedad con 6 meses para comenzar con el Baby Led Weaning, vamos a tener un poco de calma, vamos a comenzar chafando los alimentos o incluso mezclando ambos métodos, la verdura por ejemplo triturada y un trozo de brócoli que pueda probar o una zanahoria cocida, o sea, vamos a combinar ambos métodos, que ya llegará el momento en el que el bebé será capaz de comer por sí mismo, segurísimo que si lo hacéis bien y con tranquilidad va a ser mucho antes de lo que pensáis, y vamos a tener ahí un periodo de transición que va a ser beneficioso tanto para el bebé como para la tranquilidad de los padres, que todo influye a la hora de alimentarse de manera adecuada. Así que si no conocíais el método Bliss, ya veis que no es nada novedoso, es un método Baby Led Weaning un poquito más explicado y que podemos utilizar fácilmente siguiendo esas pequeñas recomendaciones. Así que espero como siempre un like al vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y seguid todos ahí en los próximos vídeos.